Mi nombre es Víctor Cabrera, soy estudiante de la Universidad de las Artes de Cuba, de la Facultad de Arte Danzario. Mi ponencia se llama Orfeo Antillano, la reafirmación de un estilo 60 años después. La ponencia está grabada. Allí hago una introducción y bueno, la explicación de todo el material que logré investigar para este primer simposio internacional de la Universidad de Querétaro. Y bueno, espero que la disfruten, que sea una experiencia para todos y muchas gracias por la invitación. Saludos, mi nombre es Víctor Ricardo Cabrera Soriano, soy estudiante de la Universidad de las Artes de Cuba. Mi ponencia para el primer Simposio Internacional de Estudiantes e Investigadores en Artes y Humanidades se titula Orfeo Antillano, reafirmación de un estilo 60 años después. Fuimos a ellos, a los anónimos artistas del pueblo, y ahora los traemos aquí para que bailarines profesionales de danza moderna aprendan de su arte. El trabajo será arduo y los días no alcanzarán. La danza cubana tiene una rica historia. Sus inicios muestran la huella inconfundible de Ramiro Guerra, creador que dejó para la cultura cubana un catálogo de obras que identifican un estilo peculiar y aportativo, repleto de símbolos que dan cuenta de lo cubano en la danza. Títulos como Suite Yoruba, Orfeo Antillano, Chacona, Medey y los Negreros son muestra clara del profundo acervo cultural que define al hombre que fundó el movimiento de la danza moderna y contemporánea en Cuba en 1959. Sobre su trabajo coreográfico, el propio Ramiro expresó en varias ocasiones: especialmente me ha gustado explorar, desde el punto de vista temático, en los mitos africanos y sus analogías con los europeos, así como sus relaciones con el mundo y la vida actual. Era Ramiro un hombre culto. La mayoría de los testimonios de quienes lo conocieron dan fe de su vasto conocimiento. Así ha pasado a la historia de la cultura cubana. La prueba de ese gran intelecto fue la manera de concebir sus creaciones en la escena. Sobre ese asunto, Ramiro dijo: establecí nexos entre nuestro repertorio y la cultura general. Por ejemplo, la suite Yoruba era un pretexto para establecer ligaciones entre el panteón Yoruba y la mitología griega. Esto fue profundizado con Orfeo Antillano, obra con la cual, por la profusión de personajes y conflictos, se hizo un acercamiento al estudio del método de Stanislavski. Medey y los Negreros nos aproximó a los vasos griegos del conde de Lagunillas, en una sala del Museo Nacional de Bellas Artes. Como también nos acercamos al Museo Napoleónico, donde se estudió el estilo neoclásico de la época inmediata a la Revolución Francesa y sus implicaciones en el Caribe, con lo cual hubo que estudiar el siglo de las luces de Alejo Carpentier. En estos estudios nos movíamos todos al unísono, en una gran libertad, incitados por estímulos muy vivos e inmediatos. Siempre encontraba una motivación de índole intelectual que provocaba temas útiles para el trabajo general y daba oportunidad para encargarles tareas de investigación sobre asuntos de trascendencia cultural. La presente ponencia es un sencillo homenaje que propone un acercamiento a Orfeo Antillano, pieza que definió una etapa en la creación del fundador de la danza moderna en Cuba. El texto muestra algunas características con las cuales irrumpió Ramiro en la escena. También mira hacia las concepciones con las que se fue construyendo un discurso coreográfico y que le dio personalidad a la danza que se fue mostrando en la isla hasta mediados del siglo XX. Orfeo Antillano fue una de las obras más relevantes del repertorio que aportó Ramiro Guerra para el Conjunto Nacional de Danza Moderna. La obra, en la que abordó la mitología griega, se estrenó el 24 de junio de 1964 en el entonces Teatro García Lorca, por lo que en 2024 Orfeo Antillano cumple 60 años. Fue importante para la escena cubana de aquella época contar con una obra como Orfeo Antillano. En el repertorio de la danza, que se comenzaba a expandir en varias rutas de creación, Orfeo Antillano marcó una tendencia dentro del Conjunto Nacional de Danza Moderna
que amplió la lista de títulos inspirados en la cultura griega. No solo se concentraron las creaciones de Ramiro Guerra, también las ideas vinculadas a los mitos griegos fueron desarrolladas en etapas posteriores por algunos de los bailarines de su compañía. Como ejemplo, podemos citar a Tanagras de Eduardo Rivero, el mismo autor de obras como Canto-Mí en 1970 y Zúlcari en 1971. Esta última pieza con los años se convirtió en el clásico por excelencia de la danza moderna cubana. Tanagras fue una coreografía interpretada solo por mujeres, basada en las estatuillas descubiertas en 1970 en la ciudad griega de Tanagra. Isidro Rolando Tondique, uno de los intérpretes de muchas obras de Ramiro Guerra y que sirvió de fuente de consulta para la realización de este trabajo, también coreografió en los años 70 el dúo Rombos y la ofrenda, inspirado en el mito griego del portador del ternero y el ofrecimiento a la diosa Atenea. La presente investigación emplea el paradigma cualitativo que nos permitió observar los fenómenos desde la perspectiva de sus protagonistas y en relación con el contexto. Utilizamos el método análisis-síntesis que posibilitó sistematizar materiales teóricos y conceptuales aplicados al tema de investigación. Se realizó el estudio documental que facilitó la obtención de información a través de la consulta de diversas fuentes, que permitieron el análisis de documentos ubicados en los registros de instituciones cubanas y el archivo personal de Isidro Rolando Tondique. Una extensa entrevista realizada a este maestro de la danza cubana permitió la recogida de los datos a través del testimonio de primera mano de uno de los intérpretes que estrenaron Orfeo Antillano y que ofreció una amplia valoración sobre el montaje y puesta en escena de la obra. Desde el mito griego de Orfeo, Ramiro encontró la forma de enlazar los sucesos de la leyenda a la realidad cubana de los años 60 del siglo XX. Era un maestro de la narratividad danzaria. Partió de varias obras literarias que conformaban su propio estilo y discurso escénico, hecho que caracteriza los primeros años de su quehacer como coreógrafo. Toda una velada el maestro utilizó para mostrar su Orfeo Antillano. La pieza tuvo una duración de 70 minutos y se erigió como símbolo de la intelectualidad de Ramiro Guerra puesta en función de la escena. Amplificó el genio del coreógrafo para abordar lo social y mitológico en el estilo artístico, a través de la danza naciente que comenzaba a transitar por sus propios rumbos. En el programa de mano del estreno de Orfeo Antillano da rienda suelta a su sapiencia y deja constancia de sus presupuestos coreográficos para la pieza. El mito es una acumulación de signos, encuentros de realidad y fantasía, que el hombre fija para uso y clave de sus ansias, de sus sueños, sus evasiones y ajustes a lo real cotidiano. El mito es fuente de leyenda, de tradición popular, manantial del folclore universal. En él, la cultura sedimenta temas, encuentra semillas, patentiza elementos constantes. Dentro de las peculiaridades de la obra sobresale cómo en la antigüedad griega Orfeo se asocia con la música gracias a sus habilidades que, según el mito, poseía para tocar la lira. Sin embargo, en la versión danzaria de Ramiro Guerra se mostró un tambor como instrumento musical principal. Lo singular de la puesta en escena ideada por Ramiro reside en que no mostró el personaje de Orfeo como un ser divino griego, sino como un individuo insertado en el contexto de los grandes cambios sociales y discusiones políticas específicas de la sociedad cubana del momento. Según Ramiro, Orfeo no fue un dios, fue un hombre. Nuestra época no tiene dioses, solo hombres que inventan a los dioses. Orfeo es un hombre creador. La música surgía de su cítara y su garganta y hechizaba a hombres, árboles, pájaros, dioses. Un día Orfeo pierde al ser amado, Eurídice, y por su dolor pierde el contacto con la realidad. Su tragedia personal lo aísla, lo hace incapaz de seguir adelante con su vida creadora y se pierde en los vericuetos del mundo de la muerte, usando su música para hundirse más y más en lo imposible o inútil de la muerte. Como coreógrafo, Guerra mantuvo cierta concordancia con la originalidad de la leyenda.
pero siempre mostrando la identidad y personalidad del cubano y su idiosincrasia. En la noche del 24 de junio de 1964, en la escena del Teatro García Lorca, apareció un Orfeo cuya vida era el carnaval habanero. Y si bien se hizo evidente dentro de la pieza el sufrimiento por la pérdida de su amada Eurídice, los personajes que mostraba hacían una recreación de la sociedad cubana y su estrecho vínculo con un componente de raíz africana que formaba parte de la etnografía nacional. Fue así como se representó en el escenario una fabulosa amalgama de símbolos afrocubanos que incluyó desde un sacerdote Ifá, algunos orillas del panteón Yoruba y los Edgunes, elementos del espiritismo de las religiones africanas. Además, Ramiro Guerra concibió su ballet con música autóctona de las congas del Carnaval de La Habana y con tambores yoruba. El vestuario, elaborado primero por Julio Matilla y reformado luego por Eduardo Arrocha, reflejó el colorido y la parafernalia implícita en la celebración de las comparsas típicas de la época. Los bailarines, que sumaban más de 20 en el escenario, se movían principalmente en el lenguaje de la técnica de la danza moderna cubana que comenzaba a afianzarse en una compañía que continuaba creciendo artísticamente. Ramiro Guerra se sitúa por derecho propio en el amplio espectro que conforma la identidad cubana. Su rico repertorio de obras permitió colocar a la danza moderna en un lugar privilegiado de la cultura nacional. Con su compañía recorrió importantes escenarios internacionales e hizo evidente el incalculable valor que sumaba a lo cubano, un concepto que entonces estaba en construcción desde muchos márgenes. Orfeo Antillano se erigió como una de las obras referentes en la gira del Conjunto Nacional de Danza Moderna. La prensa de los países donde se presentó dio cuenta de ello. La segunda gira, en 1969, realizada por Europa, incluyó las piezas Ceremonial de la Danza, Medey y los Negreros, Suite Yoruba, Orfeo Antillano y Chacona, todas con créditos de Ramiro Guerra. A esta lista se adicionó Tierra, título de la mexicana Elena Noriega. Las piezas coreográficas creadas por Ramiro Guerra entre 1960 y 1971 formaban parte de un núcleo sólido dentro del repertorio del Conjunto Nacional de Danza Moderna. Ramiro, al frente de la compañía, había trazado una ruta de escenificación del folclore de una manera palpable. Orfeo Antillano constituyó la puesta en escena donde demostró su dominio de la historia universal del arte, en medio de una producción rica en matices. En una valoración de su recorrido coreográfico, Ramiro Guerra expresó: siempre desde el principio han estado presentes las danzas narrativas. Al inicio quizás demasiado directas, poco elaboradas desde el punto de vista de textura danzaria. Eso fue un problema que desde las primeras etapas supe que tenía que resolver. A partir de Orfeo Antillano ya empiezo con mayores complejidades. La forma tenía que tomar una mayor importancia, una mayor categoría en el desarrollo de la obra. Han pasado 60 años del estreno de Orfeo Antillano. Muchos de sus protagonistas no están entre nosotros. El maestro también se ha ido, pero todavía quedan voces que pueden atestiguar lo ocurrido en aquellos días de 1964. Isidro Rolando Tondique, intérprete de cuantiosos personajes en Orfeo Antillano, quien a sus 83 años conserva una memoria prodigiosa, aportó su testimonio especialmente para esta investigación. Orfeo fue una de las primeras obras extensas que Ramiro montó, con la cual logramos entender que la interpretación de los personajes es esencial en la puesta en escena. Fue Ramiro un hombre muy estricto para el trabajo. Cada vez que se empezaba a montar una coreografía, debíamos estudiar y llevarle por escrito una propuesta sobre nuestro personaje. Formaba parte de una disciplina que él instauró desde el comienzo de la compañía. Orfeo Antillano forma parte del repertorio pasivo de danza contemporánea de Cuba, el conjunto que fundó Ramiro hace 65 años. Mucho han cambiado las maneras de mirar y asumir la escena. Sin embargo, en su rutina de entrenamiento se conservan varias prácticas de aquel primer grupo de bailarines, lo cual es asumido de forma diferente en la creación, pero continúa como uno de los ejes que mueven esa suerte de rompecabezas coreográfico donde Orfeo Antillano ocupa un lugar privilegiado.
Entonces continuamos con Silvia Reyes de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, la idealización y identificación de factores de riesgo en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de danza a nivel superior. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes. Igual muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Silvia Daniela Reyes Martínez y soy egresada de la licenciatura en Educación Dancística con orientación en danza española dentro de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Y bueno, voy a exponer mi proyecto de investigación con el cual estoy próxima a titularme, que se llama La idealización del cuerpo para la identificación de factores de riesgo en la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de danza a nivel superior dentro de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello y bajo la dirección de la maestra Marta Adriana Valiente Sánchez. Bueno, este es mi índice, un poco como eh, para resumir de qué va mi trabajo. Los primeros dos capítulos son teóricos. En el primero abordo lo que son propiamente los trastornos de la conducta alimentaria y solamente me enfoco en dos, que son como los más comunes, que es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. En estos capítulos pues explico qué es cada trastorno, las consecuencias físicas y psicológicas, los factores de riesgo de los trastornos alimentarios y los tratamientos para ellos. En el capítulo 2 también es teórico y hablo sobre la idealización del cuerpo en la danza y los factores de riesgo, en el que incluyo tres factores de riesgo que son la imagen corporal, la insatisfacción corporal y el perfeccionismo. Mi capítulo 3 ya es propiamente el trabajo de campo. Se menciona la metodología, me muestra los instrumentos a utilizar, el análisis de datos. En el capítulo 4 ya vienen las conclusiones, después las conclusiones generales, las referencias y actos. Entonces, mi planteamiento del problema pues surge al ser estudiante de la Nelly Campobello, en donde me doy cuenta que dentro de las escuelas de formación en danza pues existen múltiples factores de presión social referidos a la idealización del cuerpo en sus estudiantes y pues bueno, estos o nosotros nos enfrentamos a cubrir ciertos requerimientos corporales hacia una figura esbelta, ¿no? Podría sonar a lo mejor muy cliché el decir como, bueno, que una bailarina o un bailarín tenga que ser esbelto para poder bailar. Sin embargo, esto mismo pues se ha normalizado al saber que en efecto se requiere de una figura corporal para poder realizar pues múltiples pasos y coreografías y poder con la sobrecarga de trabajo. Sin embargo, pues esta normalización muchas veces tiende a ser un factor de riesgo para el padecimiento de estos trastornos. Entonces, bueno, la falta de educación nutricional, así como la presión constante por la figura delgada, aunado a los altos niveles de autoexigencia, perfeccionismo y las elevadas horas de entrenamiento físico, colocarían a los estudiantes de danza como poblaciones vulnerables a manifestar algún trastorno de la conducta alimentaria. Que a pesar de que las causas de estos trastornos sean multifactoriales y existan también muchas investigaciones sobre el tema, pues muchas de ellas son en el ámbito médico, psiquiátrico, psicológico, y a pesar de también existir investigaciones dentro del ámbito dancístico, pues creo que aún no se le ha dado como la debida importancia o no ha sido un foco rojo que llame a tomar medidas, ¿no? Dentro de las escuelas profesionales de danza, nuevamente porque pues esta delgadez es normalizada. Entonces, bueno, de ahí surge mi pregunta general de investigación, que baja a ser mi objetivo general, que es qué factores en relación con la idealización del cuerpo y la presión social favorecen la presencia de trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Y pues mi objetivo es identificar estos factores. Dentro de mis objetivos específicos, que también bajarían a ser los capítulos propiamente, está el
explicar los trastornos alimentarios y los contextos de referencia que los causan, el establecer qué se entiende por la idealización del cuerpo vinculada a la presión social en el campo de la danza, el describir las consecuencias físicas y psicológicas del padecimiento de estos trastornos y cómo impacta a su vez en los estudiantes de danza a nivel superior. Y finalmente, el mostrar el porcentaje de alumnos con riesgo en padecer algún trastorno alimentario a través de los resultados arrojados por los cuestionarios. Mi diseño metodológico está inscrito dentro de la modalidad de tesina de la escuela. En relación con la danza y la investigación, es de tipo humanístico e interpretativo, con un diseño cuantitativo no experimental, ya que el alcance pues llega a ser únicamente descriptivo. Mi marco muestral son los estudiantes de sexto y octavo semestre de las 3 orientaciones. Bueno, aquí señalando que la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello maneja la licenciatura en Educación Dancística con 3 orientaciones. Está la orientación de danza española, de la cual soy egresada, la orientación de danza contemporánea y la orientación de danza folclórica. Y la carrera dura 4 años que se dividen en 8 semestres. Entonces, mi marco muestral estuvo compuesto por los estudiantes únicamente de sexto y octavo semestre de las 3 orientaciones dancísticas. ¿Esto por qué? Pues por diversos factores. Los 3 principales, una fue la disposición de mis compañeros, porque pues bueno, es un tema pues delicado, ¿no? No muchos tuvieron como la disposición de responder a pesar de ser anónimo. El tiempo que tenía también para meter mi proyecto y finalmente porque para mí pues era más representativo el saber cómo se sentían los estudiantes más grandes de la escuela, que eran del tercero y cuarto año, eh, pues que ya habían atravesado ahí 2 años anteriores, ¿no? En el ámbito. Bueno, esto se da a través de la aplicación de cuestionarios y con un tiempo de ocurrencia prospectivo y un periodo transversal, ya que a pesar de encuestarse a las personas en diferentes periodos de tiempo, pues únicamente se realizó una encuesta por estudiante. Bueno, dentro de mi introducción, como les mencionaba, menciono lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que son, pues, descritos por el Manual de Trastornos Psiquiátricos en su última edición, como una alteración persistente en la alimentación y en los comportamientos relacionados con la misma, que conllevan a un deterioro significativo en la salud física y el funcionamiento psicosocial. Si bien, pues, menciona esta descripción, que es una alteración con la alimentación, pues sabemos bien que en realidad la relación entre el sujeto y la alimentación no es propiamente el problema, sino todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Que lleva a la persona al padecimiento de estos. Y bueno, pues muchas veces, desafortunadamente, se llega a considerar un logro. La persona es difícil que logre aceptar el padecimiento de estos trastornos, igual su entorno, pues la aceptación no es como tan sencilla y es por ello que también el tratamiento pues requiere ser multidisciplinar e integral. En este cuadro pues sintetizo un poco los criterios diagnósticos del manual, en el que se divide, bueno, el manual de trastornos psiquiátricos divide a los trastornos de la conducta alimentaria. En la anorexia la divide en 2, que es la anorexia nerviosa restrictiva y la purgativa. También está la bulimia nerviosa y los trastornos por atracón, con estos síntomas que ven de su lado izquierdo, que lo sintetiza igual como si hay una restricción de la ingesta, si hay una disminución del peso corporal, si hay episodios de atracones, comportamientos compensatorios, el miedo a engordar, la autoevaluación y cómo se mide la gravedad. Sin embargo, pues no son los únicos trastornos alimentarios, ¿no? Existen muchos más, pero estos el manual los toma como trastornos de la conducta alimentaria no especificados porque pues no cumplen con
con la mayoría o con todos estos síntomas o criterios diagnósticos. Bueno, dentro de los factores de riesgo, que pues es parte de mi investigación, el identificar estos factores, se dividen en tres. Están los factores predisponentes, es decir, que predisponen al sujeto a que pueda llegar a desarrollar este tipo de trastornos. En ellos se encuentra la vulnerabilidad biológica. Se ha datado también que hay como cuestiones genéticas que puede pues propiciar al sujeto a ser vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad psicológica, en ello pues entran el entorno social y todos estos factores de riesgo y depresión que hay en el entorno del sujeto. Y bueno, hablando propiamente de la danza, pues en estos comentarios hacia la figura idealizada. Dentro de los factores precipitantes, pues es cuando ya se da inicio al trastorno de la conducta alimentaria, en el que pues la literatura menciona los cambios en la adolescencia y los acontecimientos vitales, ¿no? Aquí es importante mencionar que en la mayoría de las investigaciones de los trastornos alimentarios, pues menciona a la población adolescente y al grupo femenino como las poblaciones más vulnerables o que con mayor porcentaje en padecimiento de estos trastornos, debido pues a los cambios físicos que hay en esta etapa. Sin embargo, pues no son factores excluyentes. Y los acontecimientos vitales, pues se refiere a pues alguna pérdida, algún abuso psicológico, sexual o cualquier otro tipo de abuso o circunstancia que pueda vulnerar al sujeto. Y los factores perpetuantes, pues es lo que mantiene a este trastorno, ¿no? Que yo lo menciono en el trabajo como un círculo vicioso, ya que, bueno, pues se comienza con una dieta anormal, a restringir o a pues no comer cierto tipo de alimentos, en el que se ve una disminución del peso que lleva a una malnutrición. Sin embargo, pues como el sujeto se empieza a sentir eh, pues conforme con lo esperado, ¿no? El bajar de peso o el llegar a una talla esperada, pues sigue la dieta normal, la disminución del peso, la malnutrición, y entonces esta malnutrición ya va a afectar a nivel cognitivo y esto pues va a propiciar también los cambios psicológicos, aunados a los cambios psicológicos o los factores psicológicos que ya traía el sujeto y bueno, salir de ahí pues ya es complicado. Eh, lo importante también, pues, es el mencionar las tasas tan elevadas de mortalidad de los trastornos alimentarios. En el cuadro de la izquierda es una investigación realizada en 2013 en el que pues mencionan el número de fallecidos al año por cada 1,000 casos, en donde hasta arriba pues está la anorexia nerviosa, seguida por los trastornos alimentarios no especificados y la bulimia. Y bueno, estos trastornos, como les menciono, pues tienen consecuencias médicas, psicológicas y sociales. Ahora bien, hablando de los instrumentos que apliqué, fue el instrumento que evalúa la insatisfacción corporal, que se llama Cuestionario de la Imagen Corporal, BSQ por sus siglas en inglés, que ya ha sido validado en poblaciones mexicanas. En 2011 fue la primera validación en la evaluación de la imagen corporal. De su lado derecho está el instrumento como tal que apliqué, en el cual tuve que pues sintetizar un poco el objetivo de la investigación y en el que pedí a mis compañeros datos personales como la edad, género, la orientación dancística, su peso, la estatura y bueno, ya vienen desglosadas todas las preguntas. Esto fue para medir insatisfacción corporal. El otro instrumento fue para medir las conductas alimentarias de riesgo, que se llama Test de Actitudes Alimentarias, y 26 por sus siglas en inglés y el número de ítems, 26 son los ítems, que igualmente ha sido validado en poblaciones mexicanas. En 2013 la primera validación y del lado derecho igual está el formato como tal que fue entregado a mis compañeros. Y en ambos cuestionarios, pues es una escala tipo Likert, es decir, 6 opciones de respuesta que van desde siempre hasta nunca.
y en esas opciones de respuesta, pues yo, bueno, ellos palomeaban o ponían sí, ¿no? Y al final se hizo la contabilización de puntos para saber si rebasaban o no el punto de corte de estos cuestionarios. Ya para mi análisis de datos, pues fue un tipo de muestreo de tipo no probabilístico, aleatorio simple. En el momento en que realicé la investigación, es decir, las encuestas como tal, había en la escuela un total de 113 estudiantes y correspondientes al sexto y octavo semestre, pues eran 61 estudiantes, de los cuales encuesté a 57. Este rango, bueno, por las ausencias en ese momento de compañeros, el cual equivaldría pues al 50.44% de la población total y al 93.44% de los estudiantes del sexto y del octavo semestre. La edad promedio de los estudiantes encuestados fue de 24 años y también cabe mencionar que no solo se encuestaron a las tres orientaciones, sino también a ambos géneros, no fue excluyente, sobre todo porque me interesaba conocer pues la parte del género masculino. Entonces tuve un 33% de la población del género masculino, 67% del género femenino y respecto a la orientación dancística, pues el 40% correspondía a la orientación de contemporáneo, el 39% a la orientación de folclore y el 21% a la orientación de danza española. Estos porcentajes del rango de IMC los obtuve por los datos que les pregunté de peso de peso y estatura, y los comparé con los rangos propuestos por la OMS en el año actual, en el que, bueno, un IMC menor a 18.5 correspondería a un bajo peso, de 18.5 a 24.9 a un rango normal, y mayor de 25 pues ya estaría en un riesgo de preobesidad o sobrepeso. Entonces, de los 57 compañeros encuestados, el 7.4 se encuentra con un rango de peso bajo, el 13 con preobesidad y el 79.6 en un rango normal. Los resultados por instrumento los ejemplifiqué por tabla por orientación y finalmente como de manera global. Y aquí, pues, para ser más sintética, puse la tabla que incluye a las tres orientaciones, a ambos géneros y únicamente pues a los focos rojos, es decir, a aquellos estudiantes que sobrepasaron los puntos de corte de cada cuestionario. Para el BCQ, que es el cuestionario que mide la insatisfacción corporal, pues obtuve un total de 13 estudiantes que se podrían considerar focos rojos, que sobrepasaron el punto de corte de este cuestionario. Como nos podemos dar cuenta, bueno, pues están las tres orientaciones, ambos géneros, la edad también va desde los 20 hasta los 31 años, y el rango de IMC, pues encontramos tanto personas con bajo peso como personas con sobrepeso. Entonces, quiere decir que pues los datos de que sea mujer o de que sea más joven o de que físicamente se encuentre ya con un rango de peso bajo no es exclusivo de alguien que ya padezca o esté en riesgo más bien de padecer algún trastorno. Aquí lo ejemplifico en una gráfica de pastel muy sencilla. El 22.8% estaría por encima del punto de corte y el 77.2% por debajo. Para el IT 26, pues obtuve 9 estudiantes que sobrepasaron el punto de corte. El punto de corte para este instrumento es de 20, en el que, bueno, 4 fueron de la orientación de folclore, 3 de la orientación de español y 2 de contemporáneo. Igual vemos a todo tipo de edades y de rangos de IMC. En la tabla de pastel observamos al 15.8% por encima del punto de corte para este cuestionario que evalúa las conductas alimentarias de riesgo y el 84.2% por debajo. Y bueno, finalmente esta es como la tabla más
representativa de mi estudio porque hace una relación más bien de ambos cuestionarios. En rojo, bueno, más bien de su lado derecho, está dividido en el IP 26 y en el BSQ. El IP 26 es respecto a las conductas Listo, alimentarias. Silvia, perdón que te interrumpa. Ya Ujú. se acabó el tiempo. Ok, de acuerdo. Gracias. Gracias. A continuación está Lilia Garzón de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con el tema Nelly Happy y el ballet contemporáneo. Bienvenida. Gracias. De repente se va un poquito el sonido, pero en general ahí está. Voy a compartir la presentación. Si me pueden auxiliar con comentarme si se ve. Sí, se ve. Bien, muchas gracias. Bueno, eh, bueno, ya me hicieron la presentación respectiva. El tema de esta es el tema de mi tesis doctoral, es ballet contemporáneo en México. Entonces, en esta ponencia compartiré elementos que pertenecen a una entrevista que realicé a la maestra Nelly Japey el 17 de marzo de 2024. Esta corresponde al inicio de mi trabajo de campo doctoral, en el cual realizaré la búsqueda de ballet contemporáneo en la Compañía Nacional de Danza. Elegí entrevistar a la maestra Nelly Japey porque es referente artístico de la danza en México, además de que en sus coreografías utiliza magistralmente la mixtura entre el ballet clásico, danza moderna y ballet contemporáneo. La entrevista realizada a la maestra Nelly Japey fue posible gracias a la generosidad de la doctora Margarita Tortajada Quirós, investigadora en el CENIDI Danza. Ella fue quien consiguió la entrevista, me presentó con la maestra Nelly y nos acompañó en esa entrevista. Esta ponencia es parte de una investigación mayor. Como metodología, hago uso de la entrevista semiestructurada y de la nueva etnografía, así como de la entrevista etnográfica de James Spradley como principio metodológico. La nueva etnografía parte de la información que proviene del habla o del lenguaje nativo o local y sus bases antropológicas se fundamentan en la antropología cognitiva. Spradley es considerado un metodólogo contemporáneo en antropología urbana. La entrevista etnográfica es una etnografía del habla y corresponde al traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje como un modelo metodológico basado en esquemas. Entre las fases de este modelo se encuentra la entrevista, su transcripción y su análisis componencial. Utilizar la entrevista etnográfica como principio metodológico me ha permitido completar la determinación de categorías para el análisis de las obras de ballet contemporáneo. En la entrevista que hice a la maestra Nelly Japey, utilicé las fases del proceso de la entrevista etnográfica. Sin embargo, en el lugar del análisis componencial, me estoy concentrando en hacer un vaciado de información y un análisis más bien taxonómico, con la finalidad de consolidar la determinación de las categorías que se precisan en la construcción de la metodología para el análisis de las obras en búsqueda de ballet contemporáneo. La maestra Nelly María Elena Japey Zamora nació el 2 de julio de 1930 en la Ciudad de México. Es referente artístico de la danza en México y pilar en la formación de generaciones de bailarines y coreógrafos. Actualmente es una mujer de 94 años, lúcida, fuerte, educada, muy amable, generosa. Siempre ha sido muy disciplinada, respetuosa y muy trabajadora. Reiteradamente menciona a su familia como referente de fortaleza, constancia, perseverancia y otras virtudes. Me honra haber tenido la oportunidad de entrevistarla y de que compartiera el cómo vivió la danza en estos años, tanto a nivel nacional, internacional e institucional, así como su trabajo en su academia particular. También conocer las influencias que recibió, sobre todo por parte de su abuelo, de su abuela y de su mamá, todos ellos muy trabajadores, centrados, con una responsabilidad y fortaleza increíbles. Su abuelo le inculcó ese amor por las artes, sobre todo por la literatura. Su abuela la llevó a la danza, al ballet, y la iba acompañando. Le iba enseñando cómo ir poco a poco en el esfuerzo
desde el subir de las escaleras para ir a la clase de ballet. Considero que esta es una anécdota muy trascendente porque permea en la realización del esfuerzo que debe hacerse en esta carrera, en esta forma de vida. Como en el estudio de la maestra Estrella Morales, estaba en una planta alta, habría que subir escaleras y por lo visto eran muchas. La maestra Nelly en ese momento al subir hacia el salón de estudio se cansaba mucho y su abuelita le decía que si se llegaba a cansar, pues que se sentara un poquito a descansar y luego siguiera subiendo. Y así Nelly iba subiendo poco a poco hasta que llegaba al salón de clases. Se iban más temprano para que tuvieran tiempo de hacerlo así. Supongo que eso fue fundamental en su carrera, porque la danza es una carrera muy demandante donde es de sabios hacer estas pausas activas sin dejar de avanzar. Considero que en Nelly, el haber estudiado desde muy pequeña con la maestra Estrella le permitió educarse en la sensibilidad hacia la calidad en diferentes músicas y el estar ante el enfoque integrador de la danza moderna y el ballet académico, pues Estrella Morales, además de estudiar danza clásica en Alemania, estudió en la escuela de Isadora Duncan. La mamá de Nelly Japey era una mujer muy trabajadora y muy decidida, siempre la apoyó, incluso cuando se quiso ir a estudiar con sus propios medios a Estados Unidos con Madame Nijinská. Si bien el apoyo que le daba su madre no necesariamente era económico, siempre estuvo atenta en su formación y apoyándola en sus decisiones. Cristina Mendoza, investigadora en el CENIDI Danza, nos habla de que la maestra Nelly cuenta con la creación de al menos 38 obras. Sin embargo, en la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas se habla de que la maestra cuenta con la creación de más de 50 obras. En esta investigación, aunque solo se ha tenido acceso a 2 de dichas obras, como son Carmina Burana y Esquina Bajan, se está en la gestión para revisar las obras restantes, que pueden ser 38 o 50. En 2020, la maestra Nelly Japey cumplió 70 años de trayectoria profesional, dentro de los cuales ha estado viviendo los cambios y transformaciones en la danza nacional e internacional en ballet, danza moderna, ballet neoclásico y ballet neoclásico, producto de los nuevos estudios sobre el cuerpo a nivel mundial y de los ballets de Diaghilev, a los cuales perteneció Nijinská. En sus coreografías, Nelly ha podido ver realizado su deseo de crear un nuevo lenguaje para la danza. La maestra estudió en México, en Estados Unidos y en Francia. Es una persona a quien siempre le ha gustado viajar, así que viajó, estudió y bailó por lo menos en estos 3 países. Se distinguió por dar clases en su academia de ballet y hacer coreografías a la par de su trabajo institucional. Afiliada a la Royal Academy of Dance, fue varias veces con sus propios medios a Inglaterra. Discípula de Madame Nijinská, se desarrolló tanto en su técnica como en su artisticidad. Sin embargo, su constitución corporal pequeña le impidió ingresar a una compañía de ballet en los Estados Unidos. La maestra Nelly nos cuenta cómo ella veía que sus compañeros se les incorporaba a compañías y a ella no. Así que le preguntó a Madame Nijinská, un día le preguntó acerca de ello, y Madame le contestó que por su altura no podía ser contratada en una compañía, pues tendría que entrar de solista. La maestra Nelly, a pesar de que su formación era excepcional, no lo era tanto como para entrar como primera solista. Debería entrar como cuerpo de baile, como correspondía. Sin embargo, debido a su estatura, no le podían incorporar en ningún cuerpo de baile. Cuenta que Madame Nijinská le dijo que sería una gran maestra, pero ella lo que quería era bailar. Nelly regresó a México y continuó su trayectoria en diversos grupos y compañías. Todo el aprendizaje que había obtenido en su formación en lugares claves del mundo para la danza y con los grandes maestros le ha hecho ser quien es y aportar al ballet un nuevo lenguaje, libre, tanto motriz como temáticamente. En 2020, en el marco de Contigo a la Distancia, en un reportaje de la Dirección de Difusión de Relaciones Públicas, se encuentra una breve reseña del trabajo de la maestra en México. Cito: entregada y comprometida con su quehacer, fue solista del Ballet Mexicano de Bellas Artes, bailarina y coreógrafa del Ballet Independiente, integrante del Consejo Técnico Pedagógico de la Academia de la Danza Mexicana y durante 10 años profesora de prácticas escénicas en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del IMBAL. Como asistente de Amalia Hernández, de 1965 a 1969,
Participó en las giras que el Ballet Folclórico de México realizó por Estados Unidos, Canadá, la antigua Unión Soviética y diversas naciones europeas. Cofundó y dirigió el Ballet Cámara y el Ballet Clásico 70, compañías dedicadas a la difusión de obras clásicas y contemporáneas. En 1963, cofundó el Ballet Clásico de México, hoy Compañía Nacional de Danza, en donde se desempeñó como miembro del Consejo Directivo, artista huésped, coreógrafa y de 1989 a enero del 1991 como directora artística. Sí, Rosita. Nelly también trabajó en la UNAM, invitada en el área de teatro en el Centro Universitario de Teatro CUT. Ella menciona que el maestro Tulio de la Rosa daba clase en el CUT y que la última vez que ella salió de la Compañía Nacional de Danza y no tenía trabajo, el maestro Tulio le dijo, cito, yo estoy hasta aquí de trabajo, si quieres te paso lo del CUT, cierro cita. Y así fue como estuvo dando clase en dicha sede. Comenta que le espantó el ambiente que había en esa sede, cierro cita. Con la habitual humildad, entereza, amabilidad, dulzura y generosidad, actualmente la maestra, a sus 94 años, se le ve asistiendo a funciones de danza, premiaciones, etcétera, y va a la Compañía Nacional de Danza a los salones a trabajar con ellos cuando la invitan. Menciona que le siguen llamando por teléfono los de otra época. Dice que en general ella guarda recuerdos, buenos recuerdos de todos. Cuando se le pregunta qué opina del trabajo del taller coreográfico de la UNAM, comenta que le gusta la búsqueda que tienen y todo eso. En respuesta a quien acuñó el término de ballet contemporáneo, disculpen, en respuesta a quien acuñó el término de ballet clásico contemporáneo y de ballet contemporáneo, responde que no sabe, que supone que los términos simplemente van surgiendo. Como coreógrafa, ella hizo y hace uso del instrumento de la danza, que es el cuerpo, y como tal, todo lo motriz, no importa que sea de la danza moderna o del ballet clásico. Su opinión es que tanto los clásicos como los modernos están en la libertad de que si van a una función y les gusta algo, aprenderlo. Cree que esto no tiene algo de malo, aún más considera que ambas maneras de moverse se enriquecen una con la otra. Al preguntarle acerca de cómo llamaría a su estilo de coreografías, la maestra Nelly reflexiona con un ejemplo en su obra Trío y menciona que no podría clasificar sus obras porque al crear la coreografía son hechas con esas cosas que le salen a uno, dice la maestra. Claro está que ella tiene mucho conocimiento y práctica de dónde nutrir esas cosas. Con esta respuesta comprendí que los coreógrafos se dedican a su quehacer y que no buscan dar nomenclatura a lo que hacen. Eso toca a quienes abordamos el arte de manera externa. La maestra Nelly opina que eso de la pureza de la danza clásica y la pureza de la danza contemporánea no existe, sino que se enriquecen entre sí, porque el instrumento de la danza es el cuerpo humano y el movimiento. En cuanto a su conocimiento de coreógrafos actuales, menciona que como ahora le cuesta más trabajo desplazarse, pues vendió su coche, no ha podido ir a ver tantas funciones. Sin embargo, entre la conversación recuperé nombres de varios coreógrafos a quienes les daré seguimiento, recordando que la maestra Nelly fue formadora de muchos de ellos y de sus maestros, lo cual confirmo, pues mi maestra artística, Maclovia Carrión, excelente directora artística, fue alumna de ella y estuvo también en la Compañía Nacional de Danza, así como en Ballet Clásico 70, cuando la maestra estaba al frente. En la entrevista habló de la experiencia en su formación con Madame Nijinská y cómo los que iban de todas partes del mundo a tomar clase con Madame, cuando tenían giras, se trataban como una gran familia de la que ella quería ser parte. Comenta con alegría y emoción sus clases con Madame, la música que interpretaba el pianista, muy diferente a la que se acostumbraba en general. Afirma que con Madame Nijinská progresó técnicamente y que se le abrió otro mundo. Nijinská impulsaba a sus alumnas a ir a funciones, oír música y leer, lo cual ya era un hábito muy fuerte en Nelly desde pequeña. En palabras de Nelly Japey, en literatura de Mendoza, cito, ella tenía visión de lo que debía ser la preparación integral de un bailarín y una manera de moverse que correspondía a nuestro tiempo. Madame Nijinská, sí, Rosita,
Madame Nijinská tenía una manera de mover los brazos en la que se veía la influencia de la danza moderna. En palabras de Nelly, en literatura también de Mendoza, cito, el braceo de Nijinská era bastante más evolucionado en relación con los verticales y tradicionales movimientos del ballet clásico. Tenía un sentido envolvente que se podría llamar tridimensional, que lo acercaba a la danza moderna. Nelly, contemporánea de Tulio de la Rosa, Felipe Segura, Susana Benavides, Guillermo Keys, de las Sokolovas, de las Gualdinas, como ella las llama con mucho cariño, y entre otras personalidades, ha sabido disfrutar muy bien toda una vida en la danza. Dentro de mis conclusiones para esta ponencia, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la maestra Nelly Japey, de carácter fuerte e independiente, con todo su bagaje técnico, artístico, institucional, etc., es una de las personalidades más importantes, si no es que la única, que ha hecho posible la progresión del ballet académico hacia el ballet contemporáneo en México. Me quedo con algunas preguntas inquietantes. ¿Qué ha pasado en sus obras? ¿Qué ha pasado con sus obras? ¿Por qué no están en el repertorio de las grandes compañías del país? ¿Será una situación de género, de poder o de alguna otra índole? Muchas gracias por su atención. Claudia de la Caridad Baillán Echeverría, de la Universidad de las Artes de Cuba, pone el tema El cuerpo como territorio político. Judith Butler, la teoría del género y las relaciones de poder entre el hombre y la mujer en la danza. Bienvenida, Claudia. Claudia, ¿nos escuchas? ¿Sí se escucha? No sé. En línea, al menos yo sí escucho. Saludos, Claudia, por acá. Hola, Claudia. ¿Me Hola. oyen? Bienvenida. Adelante, Claudia. Buenas. Por cuestiones de conectividad acá en Cuba, yo había enviado mi ponencia grabada. No sé si la tendrán por ahí para activarla. Sí. Ya, ¿quieres que la pongamos ya? Sí, sí. Saludos, mi nombre es Claudia Baillán Echeverría, soy estudiante de la Universidad de las Artes ISA. Estoy cursando el tercer año en el perfil de danza contemporánea en la Facultad de Arte Danzario. Mi trabajo trata sobre el cuerpo como territorio político, Judith Butler, la teoría del género y las relaciones de poder entre el hombre y la mujer en la danza. Desde que somos un huevo cigoto en el vientre materno, ya afuera está ocurriendo la expectación en torno a si lo que van a hacer es niño o niña. Entonces se despliega un imaginario preconcebido sobre el deber ser del bebé o la bebé, acorde a las elecciones de género construidas socialmente que impusieron en nosotros, en nuestros padres, abuelos y anteriores generaciones. Así hemos vivido siglos bajo el dogma patriarcal, heteronormativo y blanco, que ha negado, silenciado, ignorado y violentado a una sociedad que también está compuesta por mujeres y otros espectros de género que han sido tachados en la historia. Para poder entender el siguiente trabajo, es importante responder algunas preguntas claves. ¿Quién es Judith Butler? ¿Qué es la teoría del género? Judith Pamela Butler es una filósofa y teórica estadounidense, conocida por sus trabajos sobre la performatividad del género, la teoría queer y la filosofía feminista. El trabajo de Butler ha tenido un impacto significativo en la teoría feminista y la queer, así como en discusiones más amplias sobre identidad, poder y resistencia. Libros como El género en disputa, Cuerpos que importan, Apuntes para una teoría performativa de la asamblea, solo por citar algunos de los más conocidos, tratan sobre conceptos de género, lo queer y lo transgénero. La teoría del género hace referencia al rol social atribuido a cada sexo, a las normas y estándares sociales de lo que se considera masculino o femenino, y define la diferencia y la jerarquización de las relaciones entre hombres y mujeres en la función de su sexo. Butler
critica la idea de que el género es binario y está determinado por la biología, argumentando que es una construcción social y cultural que se impone a través de normas y expectativas muy rígidas. Para Butler, la identidad de género es fluida y se transforma a lo largo del tiempo, pues está en constante negociación y resistencia con las normas y categorías de género establecidas. Su teoría cuestiona las estructuras de poder que mantienen y refuerzan las divisiones de género. En resumen, Butler propone una visión más inclusiva y liberadora del género, que promueve la autenticidad y la autonomía de las personas para definir su propia identidad de género. La teoría queer rechaza las clasificaciones de los individuos en categorías universales como homosexual, heterosexual, hombre o mujer, sosteniendo que éstas esconden un número enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las otras. La investigación persigue analizar la teoría del género de Judith Butler en relación a las dinámicas de poder presentes en las relaciones hombre-mujer en el contexto de la danza, con el fin de identificar cómo se manifiestan y perpetúan los estereotipos de género en este ámbito. A través del tiempo, la danza se ha ido esquematizando debido a los estereotipos que se implementaron, donde los hombres son los encargados de los grandes saltos o las cargadas. En los bailes populares cubanos, por ejemplo, las parejas deben estar conformadas por un hombre y una mujer, y el varón es el que debe llevar la voz cantante. La investigación expone estos temas para entrar en las cuestiones de la performatividad de los géneros desde un punto de vista artístico. Desde un punto de vista personal, el tema ha marcado mi cotidianidad y me hizo tener momentos confusos. Desde mi posición de mujer, negra, cubana, hasta comentarios que podrían en duda mi sexo. Preguntas como ¿en serio eres una mujer? O ¿tú eres mujer? Refiriéndose a mi físico, a mi alta estatura o determinada manera de moverme. Fueron comentarios que me afectaron de manera emocional. La investigación parte de un enfoque cualitativo, abordando métodos de carácter teórico, como el método histórico-lógico, que posibilitó realizar una construcción desde las referentes del asunto en cuestión. El método análisis documental permitió hacer una revisión exhaustiva de las fuentes bibliográficas. El método análisis síntesis me permitió vincular y extraer la información necesaria de los materiales teóricos y conceptuales relacionados con el tema de investigación. La investigación está en construcción. Aún quedan datos que procesar y aplicar, otros instrumentos que aterricen la propuesta al contexto universitario de la danza. No obstante, he aquí un primer acercamiento al fenómeno. Judith Butler, en su libro El género en disputa, plantea que el género no es algo natural, sino una construcción social que se da a través de lo binario. Es la idea de que hay solamente dos sexos, masculino y femenino. De esta manera, la mujer o lo femenino pasa a ser algo político. La feminidad y el funcionamiento del patriarcado, las estructuras sociales y legales que aseguran la denominación de los hombres sobre las mujeres, no son universales. Los roles de género y la estructura de poder del patriarcado varían ampliamente entre culturas. Estas experiencias se modifican por su interacción con modalidades raciales, de clases, étnicas, sexuales y regionales. La teoría queer surgió de la convivencia y la conjunción de una serie de otras teorías, que se ampliaron a planteamientos feministas y psicoanalíticos. Butler se apoya en Freud para formular la teorización de la heterosexualidad como estructura de identidad melancólica, en base a una pérdida primaria impuesta socialmente o bien al rechazo del deseo homosexual. La heterosexualidad melancólica es una de las contribuciones importantes de Butler, la teoría queer. En el género en disputa, plantea que el drag o travesti sirve como la instancia más notoria de lo extraño, generando una interpretación que se pone en duda de la naturalidad del sistema de los sexos. El travesti no solo revela al espectador la ilusión de género como identidad original y permanente, sino que también para entender el género como esencia, es decir, como una relación estilizada de actos. La performatividad va a estar definida de una manera específica.
El poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula e impone va a tener como rasgo fundamental describir la específica forma de relación que conforma el ser del género y del cuerpo, ambos conformados en su estructura conceptual por el par materia y lenguaje. En Cuerpos que Importan vuelve más compleja esta explicación de la performatividad al distinguir entre el género como algo performativo y el drag como una performance. El drag sería como una actuación artística y no la reproducción fiel de un contenido que supuestamente imita. Pero Butler no postula que la identidad de género sea como una actuación. Eso se presupondría la existencia de un sujeto o un acto que actúe. Lo que ella afirma es que es la performance la que existe antes de que la realice. Las prácticas en danza tienen formas establecidas que deben seguirse para poder ser parte de ellas. Las personas en la vida vamos reproduciendo modos, pero también tenemos la oportunidad de proponer alteraciones hábiles y creativas, desde la posibilidad que nos da la danza. Debemos proponernos crear nuevas ideas y prácticas para introducir en la danza posibilidades que nos empoderen respecto a los modos habituales de hacer. Butler sostiene que, en contextos no teatrales, las convenciones sociales se regulan de manera más directa en el teatro, o sea que no es lo mismo la presencia de una mujer travestida en la escena que en la calle. La teoría de género de Judith Butler nos invita a cuestionar las normas y roles preestablecidos que dictan cómo se deben comportar hombres y mujeres en la sociedad. En el contexto de la danza, estas dinámicas de poder se hacen evidentes a través de la asignación de roles tradicionales a cada género. La cristalización de estos estereotipos de género en la danza contribuye a perpetuar las desigualdades y jerarquías presentes en la sociedad en general. Esto puede resultar que en una falta de diversidad en las representaciones artísticas y en la exclusión de aquellas personas que no se identifican con los roles tradicionales de género. Para desafiar y subvertir estas estructuras de poder en la danza es fundamental fomentar la diversidad y la inclusión en todas las etapas del proceso creativo, dar voz y visibilidad a bailarines y bailarinas que desafían los roles de género establecidos, así como promover la creación de obras que cuestionen y trasciendan las normas de género. Solo mediante la colaboración y el compromiso de toda la comunidad artística será posible desafiar y subvertir las estructuras de poder presentes en la danza y crear un espacio más inclusivo y equitativo para todos. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos aquí presente a Perla Citlali Morales Ríos de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Su tema es la técnica de la danza folclórica mexicana como base para la apropiación de la rítmica musical en el aprendizaje de la danza folclórica. Bienvenida, Perla. Buenas tardes. Mi nombre es Perla, ya me presentaron, soy licenciada en Educación Dancística con orientación en danza folclórica. Bueno, soy licenciada en Educación Dancística con orientación en danza folclórica por la... Perdón. Lo volvemos a intentar. Espero que no vuelva a atacarnos el micrófono. De repente se sube, se apaga. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Perla, soy licenciada en Educación Dancística con orientación en danza folclórica, egresada de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello de la Ciudad de México, del IMBAL. Vengo a presentar mi proyecto de investigación que se llama La técnica de la danza folclórica mexicana como base para la apropiación de la rítmica musical en el aprendizaje de la danza folclórica. Mi asesor fue el maestro Jesús Francisco Aguilar Vichis, que es un director de orquesta, y mi coasesora metodológica fue María de Carmen Aceves. De enseñanza-aprendizaje necesitamos establecer 3 puntos principales: una metodología, un enfoque y elementos. Todos estos los podemos encontrar en el proceso de enseñanza de cualquier tipo, sobre todo también en el área artística como lo puede ser la danza folclórica. Hola, ¿sí puedes poner todo para que aparezca todo? Gracias. Estos 3 enseñanza de la danza folclórica, la rítmica musical, bueno, en el área musical, específicamente en la rítmica musical.
Generalmente la rítmica musical nos dicen las teorías que debemos enseñar o partir su enseñanza de una experiencia muscular, una experiencia física y una experiencia musical. Nosotros como bailarines tenemos una experiencia muscular en el conocimiento de nuestro cuerpo, una experiencia física en el desplazamiento y en el conocimiento de los espacios y una experiencia musical con el reconocimiento auditivo que realizamos constantemente. Entonces, dentro de mi experiencia como estudiante y posteriormente como docente, me encontré que muchos de mis compañeros, incluida yo, repetíamos factores o patrones que nos enseñaron en la escuela, como que no marcamos un compás previo a entrar. Siempre, yo creo que no me van a dejar mentir, hacemos 5, 6, 7 y, o 7, 8 y. Cuando estamos trabajando muchas veces con pasos 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Y esto es algo que tenemos en general. Yo tuve la fortuna de estudiar previamente una carrera técnica de piano por el conservatorio, entonces tenía como la ventaja de poder asimilar estos conceptos, pero mis compañeros. Gracias. Mis compañeros que no tuvieron esa formación previa, me di cuenta que les costaba mucho trabajo enlazar estos conocimientos que realmente tienen que trabajar de una forma en conjunta y no separados. Generalmente en la danza trabajamos con la música como un material o recurso de apoyo, cuando realmente nosotros como bailarines, como docentes, estamos haciendo música con nuestro cuerpo. A partir de esto, se genera mi pregunta: ¿cómo se vincula la técnica de la danza folclórica mexicana con la rítmica musical como base para el diseño de una metodología que facilite la apropiación de estos elementos rítmicos en alumnos egresados del Colegio de Folclore de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello? Siguiente, por favor. De mi objetivo general, que es vincular la técnica de la danza folclórica mexicana con la rítmica musical como base para facilitar la apropiación de elementos rítmicos en alumnos egresados del Colegio de Folclore de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, generé objetivos específicos. El primero es descubrir la metodología para el aprendizaje de la danza folclórica. Como segundo, establecer la vinculación de la técnica de la danza con la rítmica musical. Como tercero, establecer los elementos de la técnica de la danza y rítmica musical que debe de tener un profesional en la danza. Y por último, realicé mi estudio de caso, que era descubrir estos procesos en que la técnica centrada en la rítmica musical favorece el reforzamiento de esta misma técnica de la danza folclórica en alumnos egresados del Colegio de Folclore. Siguiente, por favor. Mi investigación fue un estudio de caso, por lo cual fue de diseño instrumental, descriptivo, humanístico, interpretativo, pues nos permitió tener una buena comunicación tanto entre los entrevistadores como el entrevistado. Mi investigación parte de lo particular a lo general, pues mi muestra fueron los egresados de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello. Sin embargo, mi enfoque de la investigación era el problema. Por lo tanto, es particular a lo general. Fueron 4 egresados los cuales participaron en mi investigación y se realizó como técnica una entrevista. Siguiente, por favor. Bien, la enseñanza para la danza folclórica. Como soporte metodológico, siempre se debe de tener uno que facilite al docente tener una buena comunicación con su alumno. Esto nos va a permitir diseñar estrategias que podamos intervenir en el aula para poder favorecer este proceso, en los cuales vamos a tener generalmente contenidos, técnicas y recursos y una evaluación. Siguiente, por favor. La danza folclórica es difícil de darle una definición específica, pues sabemos que dentro del contexto social se refiere a la que se dedica a los rituales y tienen un contexto específico. Sin embargo, fuera de, se realiza con fines recreativos o artísticos y también en espacios educativos formales e informales. En mi caso, yo estuve en espacios tanto educativos, recreativos y educativos formales. A partir de los educativos formales y a través de este tiempo se han enseñado la danza folclórica de diferentes formas, partiendo desde la imitación, desde el contexto de generación en generación, y a partir de hace varios años se realizaron investigaciones de las cuales se establece la técnica de la danza folclórica. Hay muchas propuestas, pero en este caso utilicé la propuesta que realizó compañeros egresados también de mi escuela, que hicieron una propuesta de técnica específica para la Escuela Nacional de Danza, ya que toda esta investigación estuvo diseñada para egresados de la misma escuela. La técnica de la danza folclórica justamente busca facilitar y promover una comunicación clara y específica entre docentes y alumnos,
a través de lenguajes, estructuras, códigos y términos que sean fácil de comprender entre todos. La técnica de la danza folclórica se divide en tres. La primera son la técnica básica, que son principios técnicos y pisadas. Estos a su vez te llevan a la técnica general, que son principios técnicos más las pisadas, para que en conjunto lleguen a un tercer nivel, que es la técnica específica. Principios técnicos, pisadas, estilos por región y fórmulas rítmicas. Aquí ya estamos hablando de repertorios específicamente. Siguiente, por favor. Dentro de la técnica de la danza folclórica, así como en cualquier tipo de danza, necesitamos tres elementos principales. El principal es el movimiento, el cual para poder realizarlo requerimos de un cuerpo. Sin embargo, sabemos que este movimiento debe de ser ordenado. Cuando tenemos un movimiento ordenado, muchos autores lo catalogan ya como ritmo. Aquí tenemos nuestro primer elemento que lo vincula con la música directamente. Posteriormente, estos movimientos necesitamos realizarlo en un espacio. Sabemos que el espacio puede ser espacio próximo o espacio escénico. Y al mismo tiempo, estos dos elementos necesitan poder realizarse a través del tiempo. Esta distribución, manténgala presente porque ahorita se va a ligar también al área musical. La música, definida por Cristian Caballero, que es un excelente músico, la define muy brevemente como el arte del sonido ordenado. El sonido es el resultado de ondas, de movimientos, que a su vez tienen cuatro cualidades o características. La primera son las frecuencias que definen el tono, es decir, un volumen alto o un volumen bajo. La duración, el tono es un tono grave o un tono agudo. La duración es el tiempo que va a tardar, ¿no? Un ejemplo sencillo es un claxon, cuando se queda pegada la gente en el claxon o toca un movimiento muy corto. Otro elemento es la amplitud o intensidad, que aquí sí son sonidos fuertes o débiles. Y lo último es que, dependiendo de la forma que tenga esta vibración, se va a dar el timbre. De las dos características que son amplitud e intensidad y la duración, en combinación, cuando se tienen que ordenar estos dos, nos da el ritmo. Y el ritmo, cuando se distribuye este ritmo a través del tiempo, encontramos algo que se llama métrica. Siguiente, por favor. En estos dos círculos relacioné dónde está este puente justamente donde se vincula la técnica de la danza folclórica con la rítmica musical. Nosotros distribuimos movimiento ordenado a través del tiempo y en esto estamos generando ritmo y distribuimos sonido ordenado con duración e intensidad y estamos haciendo ritmo. A su vez, estos cuatro elementos, cada quien en su área, los distribuimos a través o del tiempo o del espacio y es cuando estamos generando métrica. Entonces así pude establecer que nuestro principal puente de vinculación entre la danza y la música es la métrica. Siguiente, por favor. A partir de esto, mencionaré que hay elementos que debemos de tener un profesional de la danza folclórica. Los principales son una técnica, un autoconocimiento del cuerpo, una ubicación espacial, un lenguaje y terminología, una rítmica musical. Estos elementos me basé en el programa de estudios de varias escuelas a nivel profesional, en las cuales coincidieron que dentro del ámbito musical debes de tener rítmica, conocer el sonido, dominar el pulso, la métrica, compás, cualidades del sonido, tipos de compases y una memoria auditiva. Siguiente, por favor. Como mencioné, mi trabajo estuvo dirigido a la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, por lo cual analicé el plan de estudios del año 2006, que fue con el cual yo estudié, y una comparación con las actualizaciones del año 2016, que se hicieron posteriormente. Para esto utilicé el año número 1 y la materia de formación musical 1 y 2, y también la materia de danza folclórica 1 y 2, perteneciente al semestre 1 y 2. Para esto hice un catálogo de dónde se relacionaban una materia con la otra y en qué parte del repertorio. Asigné letras para la parte de danza y números para la parte musical, en donde se estaban relacionando y obtuve como resultado esta tablita. Para mi muestra me ayudaron mis compañeros Humberto, que perteneció a la generación 2012-2016, Yetlanetsi, que estuvo del año 2009 al 2014,
Sandra 2011-2016 y Laura 2014-2018 para tener sobre todo mayor variedad en los resultados. Siguiente, por favor. Como resultado de esto, tuve un taller que se realizó en una sola sesión. Fueron aproximadamente 5 horas y con esto empezamos con una breve explicación de la teoría que abordamos dentro de las clases, dentro de nuestra formación, con pequeños recursos visuales para poder traer a nuestra cabecita los aprendizajes que ya tenía bastantes años que probablemente no los retomábamos. A partir de eso les expliqué en qué iban a consistir cada uno de los ejercicios que diseñé justamente para que a través de estos recursos técnicos pudieran asimilar la rítmica musical. A través de estos, una vez que los expliqué, empezamos a hacer los ejercicios y al finalizar cada uno de estos ejercicios se hacía una autoevaluación para ver qué tanto ellos habían adquirido estos conocimientos. Finalmente, después de estos ejercicios, hicimos un cierre y se realizaron las entrevistas. Estos ejercicios vienen de menos a más. Empezamos con la adquisición del pulso, después pasamos a compases binarios y después pasamos a compases ternarios para finalmente terminar en un compás esquiáltero, que en la danza folclórica lo utilizamos muchísimo. Los ejercicios van desde zapateado de 3, zapateo combinado con tacón, uso de faldeo, incluso únicamente marcha con palmas y sobre todo el uso de prosodia musical, que es muy común tanto en nuestra formación como posteriormente cuando damos clases. A partir de esto pude observar que muchos de nuestros compañeros teóricamente no reconocen los términos. Si tú les preguntas qué es métrica, qué es ritmo, están un poco confundidos. Sin embargo, como bailarines, como ejecutantes y como docentes somos capaces de ejecutarlo de forma muy mecánica. Aquí era justo donde entraba mi duda. ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué podemos hacer cosas tan complejas rítmicamente y no lo podemos tener concientizado? Porque realmente sí lo ejecutamos. Entonces, ellos también pudieron darse cuenta que nos falta un poquito de vincularlo de forma más directa y no aislada. Esto nos facilitó darse cuenta de que a través de los movimientos que nosotros hacemos podemos asimilarlo y podemos mejorar nuestra técnica. En el caso de los que hacemos danza folclórica es muy común que corramos muchísimo. Empieza uno a zapatear más rápido y entre que hacemos un poquito de ruido, nos vamos y de repente la música ya no se escucha. Sin embargo, ejercicios como estos nos permiten concientizar que tal vez yo al flexionar un poco más mis rodillas pueda hacer que mi zapateado sea más constante y no me empiece a acelerar. Este tipo de situaciones es justamente lo que yo buscaba reflejar, cómo a través de la misma técnica lo podemos llevar a la rítmica musical y regresarlo a nuestra propia técnica para mejorar nuestro aprendizaje y en un futuro nuestra enseñanza. Finalmente en mi escuela surgen docentes donde podemos estar tanto frente a grupo como frente a muchos pequeñitos, adultos y adultos mayores. Entonces, para mí era muy importante. Aquí pongo una de las respuestas que tuvo una de mis compañeras, se las voy a leer textual. Dice, bueno, ¿qué tanta potencia, qué tanta fuerza voy a utilizar en mi zapateado? Si realmente necesito como de tanta fuerza para lograr la velocidad que estoy requiriendo, bueno, eso ya me lleva a pensar en otras cosas, ¿no? Como qué tanto llevará una flexión de cadera, que yo creo que implica más tiempo, o a lo mejor que me puede facilitar hacerla más pequeñita para facilitar la velocidad, y como qué tendría que equilibrar para a lo mejor lograr un mayor sonido, para que no sea solo la velocidad, si fuera el caso, ¿no? Siguiente, por favor. Como conclusiones y para cerrar muy rápido, es importante a mi punto de vista que siempre tengamos presente que la música y la danza van ligados. No son complemento uno del otro, al contrario, siempre que estamos bailando estamos haciendo música, incluso cuando no está presente, nuestro cuerpo siempre lleva ritmo. Este trabajo es, a mi punto de vista igual, muy importante y se puede llevar incluso a mejorar para cualquier otro tipo de danza, incluso invertirlo. Tal vez partir de la música, llevarlo al cuerpo y regresarlo a la música con las adaptaciones pertinentes. Siguiente, por favor. Estas fueron mis referencias bibliográficas. Y sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Perla. Y bueno, por último tenemos a Adriana Álvarez Pérez de la Universidad de las Artes de Cuba con el tema Sandra Rami, Cuerpos Danzantes, Altavoces del Sentir. Bienvenida, Adriana. Buenas tardes. Por la conectividad de Cuba prefiero que pongan el video que enviamos con anterioridad, por favor. Casi no te escuchamos. Lo que te entendí es que pusiéramos Mi video que mandé con anterioridad. Okay. Saludos, mi nombre es Adriana Álvarez, estudiante de la Universidad de las Artes en Cuba. El título de mi ponencia, Sandra Rami, Cuerpos Danzantes, Altavoces del Sentir. La danza ha tenido en Latinoamérica uno de los principales referentes para la cultura internacional. Grandes focos como México, Chile, Argentina, Ecuador y Cuba tributan a un movimiento que permanece no solo por su práctica escénica, sino también por los cambios que ha tomado sus procesos de investigación. En medio de esa rica diversidad, Cuba se inserta como un país que ha aportado un panorama rico en matices a los años fundacionales del Conjunto Nacional de Danza Moderna, con Ramiro Guerra a la cabeza. Se suma una larga lista de coreógrafos y coreógrafas que han dejado para la historia de la danza cubana uno de los catálogos más hermosos que hoy puede exhibir Latinoamérica. La danza contemporánea en Cuba ha sido enriquecida por figuras destacadas a lo largo de la historia. Sandra Rami es una de las creadoras que con su obra ha dejado una huella significativa en la escena artística nacional. A pesar de su relevancia, la trayectoria coreográfica de Sandra Rami no ha sido estudiada de manera exhaustiva, que permita amplificar su poética singular y sus contribuciones al panorama de la danza. En particular, la pieza Detrás de Nadie, presentada en 2005, se destaca como un hito en la carrera al explorar la comunicación subjetiva y la presencia del otro de manera innovadora y provocativa. Esta obra fusionó teatro y danza, con su puesta creó imágenes impactantes, ampliando los límites de la expresión artística en Cuba. El análisis crítico de la obra de Sandra Rami permitirá comprender mejor su influencia en el ámbito cultural cubano. Ayudará además a develar los rasgos que definen su poética dentro del panorama de la danza escénica del país en el siglo XXI y hará perceptible los posibles aportes del estilo de la creadora a la práctica escénica de un país. La investigación responde al paradigma cualitativo. Se emplean los métodos histórico-lógicos e inductivo-deductivos para el ordenamiento cronológico del material de estudio de la disciplina poética, así como el análisis del problema a partir de los aspectos generales desde el orden lógico de las ideas y el contenido de la investigación. La revisión documental permitió conformar el informe de indagación, recoger actividades, reconocimientos, eventos de la compañía, persona colectivo y la trayectoria artística de Sandra Rami. La observación participante en procesos creativos, montajes coreográficos y obras propició el desarrollo de una mirada crítica sobre el trabajo del grupo. Las entrevistas resultaron fuentes de recolección de datos para la valoración y la evaluación desde el estudio de la coreógrafa. La poética desde la antigüedad ha sido un tema de interés para filósofos y escritores. Aristóteles la definió como el estudio de las formas de imitación artística y resaltó la importancia de la catarsis emocional en la tragedia. La poética de danza contemporánea es un concepto que toma elementos de las reflexiones estéticas de Aristóteles que nos llegan desde el siglo IV a.C., donde se exploran las formas y las composiciones poéticas. Se centra en la búsqueda del significado y la emoción a través del movimiento del cuerpo, explorando la relación con el espacio y la respiración. Cada elemento en la obra individual de un creador contribuye a su poética. En el hecho escénico se establece una conexión particular entre el bailarín, el público y las infinitas relaciones que se generan a través del arte del movimiento. El artista de danza toma conciencia del instante presente en la escena para verter de ella su subjetividad creadora. La danza contemporánea se caracteriza por su libertad creativa, su ruptura con las convenciones clásicas y su exploración de nuevas formas de expresión. En Cuba, el nuevo milenio hizo visible a creadores noveles que con permanencia en la escena fueron adicionando otros nombres al panorama de la danza contemporánea nacional. En el país, las prácticas artísticas contemporáneas han sido observadas de manera fragmentada. La mayoría de los análisis parten de perspectivas historiográficas y reflexiones estéticas. A pesar de la relevancia y originalidad del trabajo de la coreógrafa Sandra Rami, uno de los elementos medulares
En la actual danza contemporánea cubana, hasta la fecha no se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de su poética, observando el recorrido de una coreógrafa poco explorada desde la investigación y la crítica, e intentaremos aportar una mirada desde la poética, insistiendo en la etimología griega relacionada con el hacer. Esta carencia de exploración sobre la forma de hacer de Sandra Rami plantea un problema significativo, restringe la comprensión de su obra y su visión artística. El estudio de la poética de Sandra Rami no solo posibilitará la integración de su obra en un contexto histórico específico, sino que también nos ayudará a reconocer su contribución al mundo de la danza y a comprender las motivaciones y filosofías subyacentes a sus creaciones. Su enfoque en la exploración de la danza desde la complejidad que aportan muchos elementos personales se convierte en un detonante seductor para sacar a la superficie la riqueza creadora y el talento de una mujer que le ha dado hermosas imágenes a la danza cubana. En 2005, Sandra Rami coloca una piedra fundamental en los cimientos de sus múltiples exploraciones. Atraviesa las fronteras de su cabaret de reparaciones imprevistas y con el título Detrás de Nadie muestra un territorio libre para el absurdo, una propuesta que fue premio Villanueva de la crítica de ese propio año. La presencia del otro como obstáculo, frontera, reconocimiento obligatorio, se muestra como una aproximación a lo subjetivo en la comunicación. La coreógrafa en su momento reconoció que la pieza pretende respirar en ese punto donde nuestra idea del otro y su presencia se confunden. Rami se remite al otro como epicentro de dinámicas sociales, como práctica de diálogo abierta a reconocimiento de la presencia y el extrañamiento del otro, como lo identifica el filósofo lituano Emanuel Levinas. Con Detrás de Nadie, Sandra Rami mostró a un grupo de intérpretes que supieron borrar fronteras entre el teatro y la danza y unieron sus experiencias en función de la escena, haciéndola grande y ofreciéndole imágenes que esta creadora supo ordenar de manera fabulosa. En la tesis presentada en la opción al grado científico de doctor en ciencias sobre arte, el investigador Noel Bonilla Chongo analiza la obra de varios coreógrafos cubanos, entre los que se encuentra Sandra Rami. En su texto, Bonilla argumenta: en la espectacularidad transdisciplinar y descentrada donde calificaría la noción de presencia de los establecidos Jerome Bell o la Ribot, como los noveles Sandra Rami y Lubien Mederos, el cuerpo está inacabado no porque no se haya completado todavía, sino porque no puede completarse nunca. Sandra Rami trabaja con la descomposición de las partes del cuerpo, donde la conciencia física permite llevar la atención del movimiento a una zona específica. Con estos principios, Rami enfrenta las rutinas del llamado moverse por moverse, que ha viciado a la danza durante mucho tiempo. La actuación es un elemento de importancia vital en su trabajo. El trabajo con la respiración, al utilizarla como canalizador de la emoción, el transporte al viaje que propone en cada obra. Parte de su rutina de montaje tiene ejercicios con la respiración, donde Rami pide generalmente bajar la respiración hacia el abdomen, probar varias maneras de respirar en diferentes posiciones, parado o acostado. Estas rutinas permiten caer en vivencias personales involuntariamente y, asistidos en la repetición, logran materiales que proyecten una imagen más cercana a la veracidad. Sandra les plantea a sus bailarines pautas para trabajar con imágenes. Es una rutina que permite ir llenando de nuevos símbolos una escena que se enriquece mediante la repetición de la pauta. Según sus palabras, es como ir cavando túneles para llegar a un lugar nuevo. El trabajo en colectivo, el cuidado del compañero, el contacto físico, los ejercicios de confianza y el amplio significado de lo que la palabra persona refiere están presentes en los entrenamientos de la agrupación que dirige. Sandra generalmente confecciona sus creaciones coreográficas mediante escenas, proporcionando un balance y un clímax específico en cada una, que a su vez se nutren entre sí. Sandra Rami tiene una producción lenta e intermitente, pero cuando se involucra en una creación, el resultado que se aprecia en la escena generalmente cuenta con la aceptación por parte de la audiencia y críticos. Saudade es el título de su producción más reciente. Primero fue una película, filmada en 2020 y estrenada en Fábrica de Arte Cubano, el 28 de abril de 2023. Tuvo creación colectiva de Sandra Rami, Inti Herrera, realizador y director de cine, X Alfonso, músico y compositor, Sandra López, directora general de Fábrica de Arte Cubano. Después del éxito del documental, Sandra Rami con su grupo de Persona Colectivo realizó una versión para la escena de Saudade, que se estrenó en el Martí el 7 de junio de 2023, obviamente sujeto a cambios y nuevas propuestas, porque había cosas que solucionar en la puesta en escena. Saudade es una palabra portuguesa que tiene varios significados. El espectáculo mostrado en el Martí toma la sección Sentimiento de Añoranza.
de eso que ya no está, la nostalgia por lo que algo fue o representó. La presente investigación explora el inmenso mundo de imágenes que aporta Saudade a la escena cubana actual. En ese camino de redescubrir los procesos de creación de Sandra Rami, nos encontramos trabajando en estos momentos. Dirigimos la mirada a sus laberintos creativos internos para evidenciar su poética, insistiendo en la etimología griega relacionada con el hacer. La obra de Sandra Rami en la danza contemporánea cubana es un ejemplo de la exploración poética a través del movimiento del cuerpo. Sus acertadas propuestas escénicas y su compromiso con la libertad creativa han contribuido significativamente al panorama artístico de Cuba. El análisis detallado de la poética de Sandra Rami no solo permitirá integrar su obra en un contexto histórico específico, sino que también nos ayudará a reconocer su contribución al panorama de la danza escénica cubana. Sandra Rami ha demostrado su capacidad para trascender las fronteras entre el teatro y la danza, ofreciendo imágenes impactantes y profundas que reflejan su compromiso con el diálogo abierto y el reconocimiento del otro. Su poética se nutre de la complejidad de las dinámicas sociales y del encuentro con lo subjetivo en la comunicación, lo que le otorga una dimensión filosófica y estética única a su trabajo. El estudio de su poética, punto fundamental para comprender su legado artístico y su influencia en la danza contemporánea cubana. Su capacidad para fusionar la expresión emocional con la exploración estética la convierte en una figura destacada para el panorama artístico. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Bueno, con ella terminamos la parte de las ponencias. Muchas gracias a todos. Vamos a abrir un espacio ahora para preguntas que alguien tenga para cada uno de ellos. No sé, ¿quién quiere empezar? Siempre cuesta trabajo empezar. No sé, un montón. Pues yo no me hubiera tenido preguntas para Víctor. Pero Un poco me la respondió ahorita Adriana, ¿no? Era lo que quería preguntarle a Víctor. Pero nada más, si quieres le paso el micrófono, maestro, para que lo escuche, porque si no... Puede ser. Víctor, ¿estás ahí, Víctor? No, lamentablemente, perdón, soy su maestra Mercedes Jorge. Parece que perdió la conectividad. Víctor está en Cienfuegos y realmente es muy difícil la conexión de este lado, pero le pueden dejar cualquier pregunta y se la hacemos. ¿Sí? No, fíjese, maestra, es que más que nada quería esa relación que estableció al final Adriana, ¿no? Con esta contemporaneidad que nos abarca hoy en día, sobre todo ya que él hace esta, ¿cómo decir? Esta retrospectiva desde Ramiro Guerra, mencionó al Zúlcari también y la participación de Eduardo Rivero. Me viene toda esta historia de la danza cubana y la formación que hizo el mismo Eduardo Rivero con el Danza del Caribe en Santiago de Cuba, su participación con sus grandes obras, me viene a la mente Metamorfosis y toda esta historia, ¿no? Yo quería ver cómo él la volcaba ahorita como estudiante joven y con la historia y la contemporaneidad del contexto actual en Cuba. Ahorita me gustó mucho la participación de Adriana, no sé si la logró escuchar, maestra. Sí, estoy aquí. Sí, yo quería ver en su opinión. Estoy aquí con las dos mesas. ¿Perdón? Que estoy aquí con las dos mesas. Ah, sí. Que estaba en la mesa 3 también. Ah, muy bien. A mí me fascinó mucho la intervención de Adriana y le respondo un poco
esta contextualidad dentro de la danza contemporánea, pues yo quería escuchar a Víctor, pero no sé cómo él, como joven, ahorita está asociando esta investigación al contexto actual que abarca a una Cuba totalmente diferente, totalmente. Bueno, la ponencia de Víctor fue un encargo. Es decir, fue un encargo que le hicimos, no sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Le hicimos un encargo realmente se lo hizo la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba. Como vieron su trabajo anterior, Víctor es estudiante de primer año de danzología, pero es un estudiante que viene de una formación de hacer 4 años de coordinador de la carrera de danza en Cienfuegos, su provincia. Entonces, ha tenido un desarrollo rápido porque es diferente en el sentido de que ha sido maestro por 4 años, ¿verdad? Entonces, le hemos dado una atención diferente. El Departamento de Relaciones Públicas de Danza Contemporánea de Cuba, por el 60 aniversario de Orfeo Antillano, una de las obras monumentales de Ramiro, le pidió que hiciera un trabajo periodístico. Y ese trabajo periodístico también se convirtió en esta ponencia. La compañía, como decía Víctor en su ponencia, mantiene algunas obras del repertorio de los años 60, de los años 70. Hace poco se puso Zúcari de Eduardo Rivero en el Teatro Nacional de Cuba, justamente porque la compañía este año está cumpliendo 65 años de fundada. Hay muchas cosas de esa larga trayectoria que han ido quedando en camino, que han quedado como sedimentos para el desarrollo de la compañía. Lo que queda más activo, como decía Víctor, son sobre todo las prácticas del entrenamiento. Es decir, yo creo que se puede hacer. ¿Alguien más que tengan en lo que es? A ver, esperemos que se pueda conectar. Aquí está Mercedes. Sí, ¿verdad? ¿Era Mercedes? Me sacó la conectividad. Adelante. Decía que la compañía sobre todo mantiene las prácticas de entrenamiento de lo que era la compañía antes en los años 60 y 70. Y algunas obras que también todavía están en repertorio. Es muy difícil lograr que los bailarines actuales se muevan de la manera en que se movían los bailarines de la danza moderna cubana de los años 60 y 70, ¿sí? Sobre todo en esa época. Porque ya en los 80 ya empieza a convertirse en una danza contemporánea, en una danza más mezclada, más híbrida, pero sí lo que quedan son las prácticas. Y como decía anteriormente, Zúlcari, que es la obra emblemática de la danza cubana, en mi opinión, estrenada en el año 71 por Eduardo Rivero, que no solamente es un clásico de la danza cubana, sino que le salvó la vida a la compañía, porque justamente a principios de año fue censurada la obra de Ramiro Guerra, Decálogo del Apocalipsis. Zúlcari se estrenó unos meses después de esa censura y le salva la vida a la compañía. Si Zúlcari no hubiera existido, probablemente esa compañía hubiera desaparecido en ese momento porque se quedó sin líder creativo. Pero ya los discípulos de Ramiro Guerra en ese momento eran coreógrafos consagrados, algunos de ellos. Y bueno, ahí está la ponencia de Víctor, que es un estudiante de primer año de danzología. Estamos muy orgullosos y orgullosas de él, y seguramente le contaré esta historia que no pudo conectarse a la hora que le tocaba contestar. Sí, maestra, le agradezco mucho su intervención. Le agradezco mucho y también hago extensivo aquí desde México una felicitación a Víctor y a Adriana, ya que está ahí también. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer alguno de los ponentes? Están muy tímidos hoy los bailarines. Bueno, pues si ya no hay ningún comentario, pues agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, en especial, como decía el maestro Giotto. Ya salió más. Ya se fue la chica de la alimentación, la nutrición.
algo que quieran ver. A mí me llamaba la atención el contexto social donde lo ubicó ella, si era dentro de la... ¿Está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la chica de la administración? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es? No escuché bien la Karina, pregunta. ¿verdad? Sí. Ese está muy vinculado a este proceso de alimentación, de nutrición, y no sé si algún estudiante tenga alguna participación que se ve reflejado con esto de la imagen del cuerpo, ¿no? Y a mí me hizo, bueno, me hace preocupar esto cuando te referías al entorno social. ¿A qué te referías? Te dice, hay una presión social. ¿A qué te refieres con esa presión social? ¿Dentro de la escuela que existe el estudio o dentro de la imagen social como sociedad, digo yo? Sí, así es. Me refería a dentro de la escuela. Bueno, ¿Esa primero presión como social por parte de quién o de qué? a la presión que existe dentro de la escuela referente a la idealización de la imagen. En ocasiones a veces pues no se nombran como tal, ¿no? Pero hay comentarios hacia el cuerpo durante la licenciatura que, bueno, yo los tomo como factores de presión social que van marcando como a los estudiantes y que pues hacen que exista una insatisfacción corporal y la alteración de su imagen, ¿no? Eh, Suele haber este tipo de comparaciones igual de la imagen entre compañeros e incluso algunos profesores pues evalúan como tal la imagen corporal. Entonces yo todos estos factores pues considero depresión social dentro de la escuela de la NEL. Muy bien, gracias. Oye, ¿y qué propuesta tienes tú para mejorar estos asuntos dentro de Ajá, tu investigación? justo mi proyecto pues lo quería hacer mucho más amplio y realizar un programa de prevención escrito que quedara en la biblioteca de la escuela, pero bueno, también ya no me dio tiempo. Pero pues planteo que haya una relación más constante, bueno, una intervención más bien, más constante de las áreas de la salud, porque he de mencionar que dentro de la NELI tenemos nutrióloga, psicólogo y médico, pero pues acudimos a ellos únicamente cuando cuando nos sentimos mal, ¿no? Hay alguna lesión o pues ya morimos de hambre y entonces vamos con la Nutri a ver si tiene ahí algo que nos pueda regalar. Entonces lo que planteo al final es que exista una intervención mensual o periódica, semestral, hacia los estudiantes de danza que les que permita a la escuela pues ampliar este panorama de cómo se encuentran los estudiantes, ¿no? Si hay como algunos focos rojos de riesgo, pues entonces acercarse a ellos. También propongo como que se haga algún directorio de instituciones a las cuales puedan ellos acercarse, ¿no? Tal vez no que la escuela los lleve como tal, pero pues que sí sepan que existen y que pueden acudir a ellos. Y también pues menciono al final el hacer como campañas de educación nutricional. Hay algunos eventos como de este tipo en la escuela, coloquio de investigación, está el Día Cultural Nelly y demás, en el cual se abren mesas de investigación y en el cual pues podría hablarse sobre las causas y las consecuencias de estos trastornos para que pues los estudiantes lo saben, ¿no? Lo sabemos, pero más bien se sientan menos pues juzgados en hablar de ello y en buscar ayuda. Muy bien, muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más? ¿No? Aprovechando ahora que Aprovechando. los compases de introducción. Ajá, la verdad es que todos fueron temas de investigación muy interesantes, muy enriquecedores para nuestra área. Entonces, pues ojalá que todos nos quedemos con algo de cada uno. Bueno, yo sobre todo los que nos acompañaron de manera virtual,
desde Cuba, ¿no? Entendemos esta parte de la conectividad tan difícil, que hayan hecho ese esfuerzo por estar hoy aquí. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, Perla, también por estar aquí. Gracias a todos por participar. Yo creo que es muy importante, yo creo que aquí en danza están de acuerdo que hace falta mucha investigación en cuanto a la danza. Hace falta, hay intérpretes, hay coreógrafos, investigadores, y yo creo que estos espacios incentivan mucho a que ustedes también busquen más esa parte. Entonces, les agradecemos mucho. Muchas gracias.